Bien, Lili, vamos a tomar contacto con el exterior, en este caso vía comunicación telefónica, porque una de las noticias, malas noticias del día, tiene que ver con que la empresa ERSA confirmó la suspensión de dos líneas claves para el Gran Resistencia, que evoca a cuatro localidades, la línea 2 y las líneas 106 B y C. Que van a dejar a miles de usuarios sin servicio. Por eso estamos en comunicación con el secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, para conocer un poco más de detalles, porque tengo entendido que son unos 32, 34 empleados más que quedan sin saber qué va a pasar con ellos y que se suma ya a otro grupo, haciendo un total de unos 60 choferes que han quedado ahí en la nebulosa de qué pasará con sus trabajos. Raúl, te saludan Guido, Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que lo que está pasando es bastante, no es bastante, muy preocupante por el hecho, está bien, acá hablamos que los usuarios que quedan sin los servicios, pero a nosotros también nos preocupa lo que va a pasar con los trabajadores que están prestando los servicios en esta empresa. Bueno, estamos hablando que pueden ser 30, 40 por estos servicios, pero también la empresa está en peligro, que como ya anunciaron anteriormente, que se iban en mayo, después quedan por el hecho que hubo contactos con el gobierno, que el gobierno les pide para que continúen por 6 meses, para buscar que sea una transición, digamos, ordenada y consensuada entre las partes para evitar conflictos. Y bueno, no dejar sin los servicios, con este caso, para nosotros es pero muy preocupante, y no solamente en esa empresa, en la mayoría. Esto es lo que vengo advirtiendo hace mucho tiempo, que creo que, como se decía siempre, tiene que haber una política de transporte donde participe el gobierno y nosotros creo que si se hacía con suma antelación, podríamos haber solucionado el problema. Hoy yo creo que ya se agravó, nosotros estamos soportando, como digo, desde septiembre del año pasado hasta fines del 25, con bajas salariales, porque la empresa ha presentado un procedimiento preventivo de crisis. Después en enero se agrava aún más la situación por el hecho que el receso administrativo, que no hay clase, y lógicamente, ¿por qué que un perjuicio? Porque se cambió la forma que otorgaban los subsidios. En un principio era por agente computable, por trabajador, después lo cambian por uso, que significa que lógicamente por persona transportada. En este caso, lógicamente, durante 2 o 3 meses prácticamente no se transportaba nadie, y para colmo, era lo que yo mencionaba, los servicios alternativos, no digamos taxis, remises, sino estas aplicaciones de capacitación. Y bueno, esto es un total hoy lo que es el transporte colectivo. Raúl, está claro que la competencia desleal con las aplicaciones también, ¿no? Está teniendo muchísimo peso para las empresas de transportes. Claro, eso viene, agrava más la situación. Yo la pregunta que siempre hago, nunca me supieron responder, por ejemplo, lo que se trata en transporte público, como el colectivo, los taxis, los remises, están regulados tanto por el Estado como por el municipio. Sin embargo, ¿quién regula a estas aplicaciones? Yo le pregunto quiénes son los dueños, de dónde manejan, aportan algo a la provincia. Esta aplicación nadie se sabe responder. Por eso yo quisiera que ustedes también pregunten al gobierno, no sé a quién, de dónde dicen, no, pues son multinacionales. Claro que sí, está bien, ¿dónde tienen el asiento? No, creo que en Estados Unidos, pero ¿cómo manejan? Entonces, yo creo que esa es otra de las competencias totalmente desleal, donde crea un gran perjuicio, no solamente a lo que es el colectivo. Estamos hablando también que están hace muchísimos años prestando servicios, los taxis, los remises, y están pagando la misma frecuencia, o inclusive ellos mismos, tanto taxi como remis, se tienen que anotar en estas aplicaciones para poder llevar un peso a la casa. Eso es la bronca que causa todo esto, y por eso estamos como estamos.
Raúl, ¿usted pudo hablar con la Subsecretaría de Transporte de la provincia a lo largo del día como para ver cómo encontrar soluciones a esta problemática? Bueno, yo hablé por teléfono esta mañana cuando yo tomé conocimiento anoche, cuando nos llaman de la empresa, los muchachos que trabajan turno noche, donde nos comunicaban que tenían orden, por ejemplo, de que no van a salir a trabajar esos colectivos que pertenecen a esta línea que estamos mencionando, y por el otro lado, bueno, que saquen todos los carteles, y claro, a nosotros nos da la sensación de que posiblemente lo estaban lavando, lo estaban preparando para retirar cada resistencia y llevarle al lugar de origen, creo que es Corrientes. Bueno, entonces armamos entre los muchachos ahí que hagan como una custodia y que no se permita hasta tanto nosotros no intervengamos. Gracias a Dios no pasó eso, hasta ahora están los colectivos en resistencia, pero yo le comuniqué esto al subsecretario de Transporte, me dijo que a ellos también le sorprendía la actitud esta que toma la empresa, pero bueno, eso es un problema que lo tienen que resolver ellos. Yo lo único que les pedí, inclusive, le dije, como fue anteriormente, que tuve la suerte que nos recibieron ahí en la Subsecretaría de Transporte, que estuvo también el ministro de Infraestructura Domínguez, donde yo consideré que fue algo bastante bueno, una charla donde cada uno poníamos lo nuestro. Yo, por ejemplo, que representamos nosotros a los trabajadores, la preocupación que teníamos por lo que está pasando, bueno, que iban a buscar alguna alternativa y ahora se ven agravar más la situación con esto. Fíjense ustedes que los trabajadores vienen soportando, como dije, el año pasado, se agravó más aún en enero, febrero, marzo, hasta la fecha. Hay trabajadores que están suspendidos 30 días, imagínense que no le alcanza el sueldo que cobra mensualmente y estando suspendidos. Nos imaginan lo que causa en la economía del hogar, los problemas. Por eso yo les dije a los muchachos que nosotros como gremio vamos a estar siempre presentes, vamos a tratar de buscar la forma, a ver si podemos resolver esto. No queremos que ningún trabajador quede en la calle, porque no es culpa del trabajador. Aparte, el trabajador, desde aquel entonces que menciono del año pasado, vienen haciendo un aporte extraordinario para poder sostener el sistema, para que esté en la empresa, para que se mantenga la fuente de trabajo, pero no queremos llegar a confrontar. Siempre dijimos, queremos concertar, y por el otro lado, no crear conflicto. Pero en este caso, va con mal vaso, como dije, esto ya no va más, y a partir de julio nosotros dijimos, vamos a pedir que los trabajadores cobren como tienen que ser, estamos hablando del aguinaldo, no vamos a aceptar en cuota, así que se imaginan lo que puede pasar a partir de julio. Yo siempre dije, no queremos que hasta la paz social, no queremos nada, pero lamentablemente tampoco los trabajadores no son responsables de la crisis que está viviendo el país. Los trabajadores lo que quieren, cobrar su sueldo como corresponde, y porque es el sustento de la familia. Entonces nosotros eso lo vamos a cuidar, como le dije a los muchachos, que se queden tranquilos, que estemos todos juntos, todos unidos, porque en esta no se salva solo nadie. En ese caso, por ejemplo, tenemos la suerte del acompañamiento de los propios trabajadores de las distintas empresas. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos y aclararnos un poco el panorama. Gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Bien, allí pasaba Raúl Abraham, secretario general de la UTA. Hay que decirle a la gente que durante todo el día nuestros compañeros estuvieron intentando comunicarse con el subsecretario de Transporte, que pertenece al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. El subsecretario es José Luis Picaluc y no nos ha respondido. ¿No respondió? No, él está en funciones desde el 16 de abril de este año, a través del decreto 616/2026, firmado por Leandro Esdero. Es subsecretario de Transporte. Así no haya sido su responsabilidad que estas líneas hayan dejado de funcionar por decisión empresarial, tiene
como que funcionario, por Dar lo una menos respuesta. responder, sí. Por eso le pregunté a Raúl Abraham si había hablado con él. Y claro, es de la UTA, es gremialista, a él le atendió, pero a los medios de comunicación que quisimos ir a buscarlo, por lo menos Norte Grande Federal que quiso ir a buscarlo para saber la posición del gobierno provincial respecto a este problema, no nos ha atendido. Y siempre nos atienden los funcionarios los teléfonos. Pero bueno, es nuevito, arrancó en abril. Pero es Quizás, funcionario. exactamente, quizás se le olvidó que es funcionario y que uno de sus trabajos es responder consultas. José Luis Picaluc es el subsecretario de Transporte al que NG Federal buscó hoy y no encontró. Bueno.